Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a este vuestro canal. Espero que estéis teniendo un día maravilloso, lleno de energía y, por qué no, con un toque de emoción. Hoy, como ya habréis podido intuir por el título, tenemos una notición que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y sinceramente, a todos los fans que seguimos con tanto cariño a nuestras estrellas favoritas. Prepárense porque la noticia es de esas que te hacen soltar un "no me lo creo" o un "qué maravilla". Vamos a desgranar juntos esa sorprendente unión en Instagram Live que involucra a dos nombres que resuenan con fuerza, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, habéis leído bien, ellos dos juntos en directo. Y no es una aparición fugaz, no, sino una interacción que ha dejado a la comunidad virtual en un estado de euforia contenida. Antes de zambullirnos de lleno en todos los detalles de este increíble acontecimiento, quiero recordaros algo muy importante. Si aún no lo habéis hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita. Así os aseguraréis de no perderos ninguno de nuestros futuros vídeos, que siempre vienen cargados de las últimas novedades, análisis y, por supuesto, un montón de contenido que sé que os va a encantar. Vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y podamos seguir trayéndoos la información más jugosa y desgranada. Cada clic, cada comentario, cada suscripción nos impulsa a seguir buscando y compartiendo las noticias que más os apasionan. Y ahora sí, vamos al lío. La noticia bomba que nos ha pillado a todos por sorpresa es que Kerem Bürsin y Hande Erçel han compartido un Instagram Live juntos. Y no me refiero a que hayan estado en el mismo evento y hayan coincidido en redes, no. Hablo de una conexión en directo compartiendo pantalla, charlando, interactuando con sus seguidores. Una verdadera reunión que ha desatado la locura en Internet. Para quienes no los conozcáis o necesitéis un pequeño refresco, Kerem Bürsin es ese actor turco que conquistó corazones con su carisma y talento. Un intérprete que se ha ganado un lugar de honor en la industria por su dedicación y su capacidad para conectar con el público. Y Hande Erçel es una actriz igualmente deslumbrante conocida por su belleza y su increíble habilidad para meterse en la piel de sus personajes, dotándolos de una profundidad y autenticidad que la han convertido en una de las figuras más destacadas de la televisión turca. Juntos protagonizaron una de las series más exitosas y queridas de los últimos años, Sen Kalkapm, o lo que es lo mismo, Me robaste el corazón en muchos países. El impacto de esta producción fue monumental, trascendiendo fronteras y generando una legión de seguidores devotos que anhelaban ver a sus protagonistas brillar juntos, tanto en pantalla como, quién sabe, en la vida real. Desde que esa serie terminó, los fans hemos estado constantemente buscando cualquier indicio, cualquier señal, de que esa química tan especial que desbordaban en pantalla pudiera trasladarse, de alguna manera, a la vida real, o al menos, seguir visible en su interacción pública. Y seamos sinceros, nos encanta verlos juntos. Es como si una parte de nosotros se sintiera completa cuando ellos comparten un momento, aunque sea virtual. La conexión que establecieron como Serkan y Eda era tan palpable, tan llena de matices y emociones, que era imposible no fantasear con que esa magia se extendiera más allá de los guiones y los sets de rodaje. Este Instagram Live, para muchos, ha sido un regalo inesperado. Ha ocurrido en un momento en el que quizás menos lo esperábamos y precisamente por eso la sorpresa ha sido mayúscula. Imaginen la escena, de repente uno empieza a ver notificaciones, Kerem Bürsin está en directo, y luego sorpresa. Aparece Hande Erçel a su lado, o él se une a un directo de ella, o simplemente coinciden en la misma plataforma en un momento crucial. La especulación, claro está, no se ha hecho esperar. ¿Qué significará esto? ¿Son solo amigos compartiendo un momento casual? ¿Hay algo más que se nos escapa? Los fans somos expertos en leer entre líneas, y cuando se trata de Kerem y Hande somos detectives de primer nivel. Cada guiño, cada palabra, cada silencio se ha analizado con la minuciosidad de un forense buscando pistas. Vamos a desglosar lo que pudimos ver y sentir durante este directo. La espontaneidad fue la protagonista absoluta. No parecía un evento planeado hasta el último detalle, sino más bien un encuentro genuino, donde ambos parecían relajados y disfrutando de la compañía del otro. Verlos interactuar de forma tan natural, riendo, comentando, respondiendo preguntas de sus seguidores, es lo que ha hecho que este momento sea tan especial. La conexión que tenían en la serie, esa chispa que cautivó a millones, parecía estar presente, aunque de una forma más sutil, en esta ocasión. No era la intensidad de Serkan y Eda en pleno conflicto.
acto amoroso, sino la calidez de dos personas que comparten un pasado y, quizás, un presente de complicidad. El directo se ha convertido casi al instante en trending topic en varias plataformas de redes sociales. Los comentarios no paraban de llegar, tanto de fans turcos como internacionales. La emoción era palpable. Se podían leer mensajes de cariño, de admiración, de alegría por verlos compartir este espacio virtual. Muchos expresaban lo mucho que echaban de menos verlos juntos, y cómo este directo les recordaba la magia de Esenkalkam. Y es que, seamos sinceros, la serie dejó una huella imborrable en el corazón de muchos. La historia de amor de Serkan y Eda, interpretados magistralmente por Kerem y Hande, era tan creíble, tan apasionada, que era imposible no ilusionarse con cada escena. Su química trascendía la pantalla, creando una fantasía romántica que muchos de nosotros queríamos que continuara en la vida real. Durante el live, seguramente se tocaron temas interesantes. Quizás hablaron de sus proyectos actuales, de sus planes a futuro, de anécdotas de las grabaciones de la serie que los unió, o simplemente compartieron reflexiones sobre la vida y su paso por la industria del entretenimiento. Cada palabra, cada gesto, era analizado con lupa por los seguidores. La forma en que se miraban, la manera en que se interrumpían, el tono de sus voces, todo contribuía a crear una atmósfera de complicidad que ha alimentado aún más los rumores y la ilusión de los fans. Uno se imagina a Kerem con esa sonrisa picarona y a Hande con esa dulzura que la caracteriza, ambos compartiendo confidencias y risas mientras miles de ojos virtuales los observan con adoración. Y es que hay que admitirlo, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel siempre ha sido objeto de gran interés público. Durante y después de la serie, hubo muchísimas especulaciones sobre si su relación era puramente profesional o si había algo más allá. Ellos en su momento mantuvieron cierta discreción, lo cual, como suele ocurrir, solo alimentó más la curiosidad. Independientemente de la naturaleza exacta de su relación actual, verlos interactuar de esta manera tan cercana y amigable en un directo es un regalo para todos sus seguidores. Demuestra que, más allá de la ficción, existe un vínculo de respeto y, probablemente, de una buena amistad. Y en el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo son efímeras, una amistad genuina entre dos compañeros de reparto que compartieron un éxito tan arrollador es algo valioso. ¿Qué podemos aprender de este encuentro virtual? Primero, la importancia de la conexión humana, incluso en el mundo digital. Ver a dos personalidades públicas interactuar de forma genuina nos recuerda que al final del día, son personas con sentimientos, con la capacidad de conectar y disfrutar de la compañía mutua. Segundo, la fuerza del fandom. La pasión y el apoyo de los seguidores son un motor increíble para los artistas. La reacción masiva ante este directo demuestra cuánto impacto tienen Kerem y Hande en sus audiencias y cuánto valoran esos momentos de cercanía. La energía que emana de la base de fans es un combustible poderoso para mantener viva la llama de sus carreras. Ahora, vamos a pensar en las implicaciones de este tipo de eventos. Para los artistas es una forma directa y efectiva de conectar con su base de fans, de mantener viva la llama de sus proyectos y de promocionar su trabajo. En una era donde las plataformas digitales son primordiales, un Instagram Live conjunto les permite mostrar un lado más personal y accesible, humanizando su imagen y fortaleciendo el vínculo con quienes los admiran. Para nosotros, los seguidores, es una oportunidad única de sentirnos más cerca de ellos, de obtener información de primera mano y de participar en conversaciones que nos apasionan. Este directo sin duda ha revitalizado el interés en ambos actores y, por extensión, en sus proyectos pasados y futuros. Ha servido como un recordatorio de la química que comparten y ha reavivado las esperanzas de que quizás, solo quizás, haya más colaboraciones en el horizonte. ¿Hubo quizás alguna pregunta que se repitió o que todos estábamos deseando hacer? ¿Volverán a trabajar juntos? ¿Hay algún proyecto en mente? Estas son las preguntas que todos nos hacemos, ¿verdad? Y aunque no tengamos respuestas concretas, la simple posibilidad de que suceda, alimentada por este tipo de interacciones, es suficiente para mantenernos ilusionados. La forma en que se miraban, las sonrisas cómplices, las referencias sutiles a su tiempo juntos en el set, todo alimenta la especulación y el deseo de verlos compartir pantalla una vez más. Es el sueño de muchos seguidores, un anhelo compartido que se ha intensificado con este live. El impacto de este directo se ha sentido no solo en las redes sociales, sino también en los medios de comunicación. Pronto empezaron a aparecer artículos, noticias y análisis sobre este evento, destacando la sorpresa, la emoc.
de los fans y la posible interpretación de este reencuentro en redes. Es fascinante ver cómo un simple directo en Instagram puede generar tanto revuelo y convertirse en noticia de primera plana. Los titulares han sido variados, desde los más cautelosos que hablan de una simple amistad hasta los más entusiastas que ven en esto la chispa de un futuro reencuentro profesional o personal. La atención mediática subraya la relevancia y el poder de atracción que tienen Kerem Bürsin y Hande Erçel en la industria del entretenimiento y entre el público. Para recapitular un poco, lo que hemos vivido ha sido la aparición conjunta en un Instagram Live de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Un momento que para muchos ha sido una sorpresa absoluta y un regalo para el alma. La espontaneidad, la naturalidad y la evidente buena sintonía entre ambos han sido los ingredientes principales de este éxito virtual. Ha reavivado la pasión de los fans por esta pareja tan querida y ha demostrado la fuerte conexión que existe entre los artistas y su audiencia. Este encuentro digital ha servido como un bálsamo para los corazones de quienes adoraron su trabajo juntos y ha alimentado la conversación y la ilusión en torno a sus carreras individuales y a la posibilidad de un futuro compartido. Antes de despedirnos, quiero agradeceros de corazón por haber llegado hasta aquí y por haberme acompañado en este análisis de esta noticia tan emocionante. Espero que hayáis disfrutado de la información y que os haya parecido tan intrigante como a mí. Vuestra opinión es súper importante, así que me encantaría leer en los comentarios qué pensáis de este Instagram Live. ¿Os pilló por sorpresa? ¿Qué os pareció la interacción entre Kerem y Hande? ¿Tenéis alguna esperanza o expectativa sobre futuros proyectos? ¿Creéis que hay algo más allá de la amistad o simplemente disfrutáis de verlos compartir este espacio? Dejadme vuestros comentarios, que me encanta leerlos y debatir con vosotros. Vuestras opiniones enriquecen este espacio y nos ayudan a todos a tener una perspectiva más completa. Y por supuesto, si este vídeo te ha gustado, si te ha parecido interesante y si quieres seguir apoyando a este canal, no olvides darle a ese botón de me gusta. Comparte este vídeo con tus amigos, con otros fans de Kerem y Hande, y corre la voz. Hacemos esto para vosotros y vuestro entusiasmo es la mayor recompensa. Y lo más importante, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras informativas. Tenemos muchos más temas interesantes preparados y no querrás perdértelos. Muchísimas gracias de nuevo por vuestro tiempo y vuestro increíble apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.